Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, creo que toca la fibra de todos nosotros, la familia. Y no cualquier familia, sino la familia que se construye desde el respeto, la que, como dice nuestro título, honra nuestra felicidad. Ese es nuestro enfoque, familia unida, Gulden llaman, respeto por nuestra felicidad. A lo largo de este vídeo vamos a desgranar qué significa realmente esto, cómo se construye, por qué es tan crucial y, sobre todo, cómo podemos fosterar ese respeto mutuo que es el cimiento de una familia verdaderamente feliz y unida. Si estos temas les resuenan, si buscan fortalecer sus lazos familiares o simplemente quieren reflexionar sobre ello, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, que vienen cargados de contenido valioso y reflexiones que espero les inspiren tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de algo que todos valoramos profundamente, la familia. Pero no nos vamos a quedar solo en la definición tradicional. Vamos a explorar la idea de una familia unida, una familia donde cada miembro, sin importar su edad o rol, se sienta visto, escuchado y valorado. Y la clave para lograr esa unidad, esa conexión genuina, la vamos a enfocar desde la perspectiva del respeto. El respeto no es solo una palabra bonita, es la argamasa que une los ladrillos de cualquier relación sólida, y en la familia, su importancia es capital. Vamos a pensar en ese título que hemos propuesto, Familia Unida, Gulden llaman, respeto por nuestra felicidad. Gulden llaman, para quienes no lo sepan o no lo recuerden, es un nombre que representa una profunda sabiduría en cuanto a las dinámicas familiares, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a entender y promover los pilares de una familia sana y feliz. Y hoy, vamos a tomar sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra propia vida, a nuestro día a día. ¿Qué significa realmente el respeto en la familia? Para mí, va mucho más allá de la cortesía superficial. Es reconocer la individualidad de cada miembro. Es entender que aunque compartimos un hogar, un apellido, una historia, cada uno de nosotros es un universo propio con sus propios sueños, sus miedos, sus gustos y sus maneras de ver el mundo. El respeto implica aceptar esas diferencias, no tratar de moldear a los demás a nuestra imagen y semejanza, sino celebrar esa diversidad que nos hace únicos. Piensen en esto. Si en nuestra casa, desde el más pequeño hasta el más grande, todos sentimos que nuestras opiniones son importantes, que nuestras emociones son válidas, incluso si no las compartimos del todo, eso ya es un paso gigantesco hacia el respeto. No se trata de estar siempre de acuerdo, sino de saber escuchar, de intentar comprender el punto de vista del otro antes de juzgarlo o invalidarlo. Y aquí es donde entra la segunda parte crucial de nuestro tema, la felicidad. Cuando hablamos de respeto por nuestra felicidad, estamos diciendo que la prioridad fundamental de una familia debe ser el bienestar emocional y mental de cada uno de sus integrantes. Esto significa crear un ambiente seguro, un refugio donde todos puedan ser auténticos, donde puedan expresar sus sentimientos sin temor a ser ridiculizados o castigados. Imaginen una casa donde un adolescente se sienta cómodo compartiendo sus inseguridades sobre la escuela o sus relaciones, sabiendo que recibirá apoyo en lugar de críticas. O un niño pequeño que al expresar su alegría o su tristeza, es atendido y comprendido. Ese es el respeto por la felicidad en acción. A veces en la vorágine de la vida cotidiana, con las prisas, el trabajo, las responsabilidades, podemos caer en la trampa de priorizar otras cosas sobre el bienestar emocional de nuestra familia. Podemos pensar que lo importante es que haya comida en la mesa, que la casa esté limpia, que los niños saquen buenas notas. Y todo eso es importante, por supuesto, pero si en el proceso descuidamos la conexión emocional, si no nos aseguramos de que cada miembro se sienta amado y respetado por quien es, entonces estamos construyendo sobre cimientos frágiles. La verdadera fortaleza familiar reside en la capacidad de cada uno de sentirse seguro y amado incondicionalmente. Gulden llaman nos enseña que esta construcción del respeto y la priorización de la felicidad familiar no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo, una práctica diaria. Requiere paciencia, requiere empatía y, sobre todo, requiere intencionalidad. Tenemos que ser conscientes de nuestras acciones y palabras, y cómo éstas impactan en los demás. A veces un comentario hecho sin pensar, una mirada de desaprobación, puede dejar una herida profunda. Por el contrario, un gesto de aprecio, una palabra de aliento, pueden tener un efecto transformador.
Una de las formas más poderosas de cultivar el respeto en la familia es a través de la comunicación abierta. Y cuando digo comunicación, no me refiero solo a hablar, sino a escuchar activamente. Escuchar sin interrumpir, escuchar para entender, no para responder. Esto implica poner a un lado el teléfono, dejar las distracciones y dedicar tiempo a conversar de verdad, a conectar. A veces una cena familiar sin pantallas donde cada uno comparte cómo le fue el día, cuáles fueron sus alegrías o sus desafíos, puede ser un espacio increíblemente valioso para fortalecer esos lazos. Y no solo hablamos de conversaciones profundas, sino también de las pequeñas cosas, preguntar cómo durmió alguien, si necesita algo, mostrar interés genuino en su bienestar. El respeto también se manifiesta en cómo manejamos los conflictos. Es inevitable que surjan desacuerdos en cualquier familia. Lo importante no es evitarlos, sino aprender a gestionarlos de manera constructiva. Esto significa no gritar, no insultar, no faltarse el respeto. Significa sentarse a hablar, exponer los puntos de vista de cada uno, buscar puntos en común y llegar a acuerdos que beneficien a todos. Si hay un conflicto entre hermanos, por ejemplo, en lugar de tomar partido inmediatamente o ignorarlo, los padres pueden mediar, enseñarles a escuchar al otro, a empatizar y a encontrar una solución juntos. Este tipo de aprendizaje en el manejo de conflictos es una lección invaluable para la vida. Otro aspecto fundamental del respeto por la felicidad familiar es la creación de tradiciones y rituales. Estas no tienen que ser grandes eventos. Puede ser una noche de juegos a la semana, una salida al parque los domingos, o simplemente la costumbre de tomar café juntos por la mañana. Estos momentos compartidos crean un sentido de pertenencia, un recuerdo colectivo que fortalece la unidad familiar. Son como anclas que nos conectan y nos dan seguridad, especialmente en tiempos de cambio o incertidumbre. Además, es crucial entender que cada miembro de la familia tiene sus propias necesidades y sus propios límites. El respeto implica reconocer y honrar esos límites. Si alguien necesita tiempo a solas, debemos respetarlo. Si alguien no se siente cómodo haciendo algo, no debemos presionarlo. Esto también se aplica a las decisiones importantes. Si bien los padres tienen la responsabilidad de guiar y proteger, a medida que los hijos crecen, es importante involucrarlos en las decisiones que les afectan, escuchar su opinión y darles un espacio para que desarrollen su autonomía y su sentido de responsabilidad. Piensen en el impacto que tiene el respeto en la autoestima de cada miembro de la familia. Cuando nos sentimos respetados, nos sentimos más seguros de nosotros mismos, más capaces de enfrentar los desafíos. Cuando nuestras contribuciones son valoradas, cuando nuestras opiniones son tomadas en cuenta, nuestra autoconfianza crece. Y una familia donde todos sus miembros tienen una autoestima saludable es una familia más fuerte, más resiliente y, por supuesto, más feliz. La figura de Gulden Yaman en este contexto nos recuerda que la familia no es solo un conjunto de individuos que viven bajo el mismo techo, sino un sistema interconectado. Lo que le sucede a uno impacta a todos. Por lo tanto, cuidar del bienestar de cada uno es cuidar del bienestar del conjunto. Y ese cuidado se traduce en ese respeto mutuo que permite que la felicidad florezca. A veces podemos sentirnos abrumados por la idea de aplicar todos estos principios. Podemos pensar que ya es muy tarde o que nuestras dinámicas familiares están demasiado arraigadas para cambiar. Pero la verdad es que nunca es tarde para empezar a construir un futuro más respetuoso y feliz. Incluso pequeños cambios implementados de manera constante pueden tener un efecto acumulativo poderoso. Por ejemplo, podemos empezar por dedicarnos 5 minutos al día para escuchar verdaderamente a alguien en nuestra familia sin interrupciones. Podemos hacer un esfuerzo consciente por expresar gratitud por las pequeñas cosas que los demás hacen. Podemos comprometernos a no criticar en lugar de ofrecer apoyo. Estos son actos de respeto que, repetidos con frecuencia, comienzan a transformar el ambiente familiar. También es importante recordar que el respeto debe ser bidireccional. No se trata solo de que los hijos respeten a los padres, sino que los padres también deben esforzarse por respetar a sus hijos, sus procesos de crecimiento, sus errores y sus aciertos. El respeto es una calle de doble sentido y cuando funciona así, se crea un círculo virtuoso de amor, comprensión y apoyo mutuo. En definitiva, el mensaje central que queremos transmitir hoy es que la unidad familiar, esa sensación de pertenencia y conexión profunda, no se logra a través de la imposición o la rigidez, sino a través de la construcción consciente de un ambiente de respeto mutuo.
Y ese respeto es la base sobre la cual construimos la felicidad de cada uno de los miembros y, por ende, la felicidad de la familia en su conjunto. Gulden Yaman nos ofrece una guía, un camino a seguir, que nos invita a priorizar el bienestar emocional, la comunicación honesta y la valoración de la individualidad. Para resumir lo que hemos conversado hoy, hemos explorado la vital importancia del respeto en la familia como el pilar fundamental para una unidad sólida y duradera. Hemos destacado que el respeto implica reconocer y valorar la individualidad de cada miembro, aceptando sus diferencias y permitiendo que sus opiniones y emociones sean escuchadas y validadas. Hemos enfatizado que la prioridad de una familia debe ser la felicidad de sus integrantes, creando un ambiente seguro y de apoyo donde todos puedan ser auténticos. Hablamos de cómo la comunicación abierta, la escucha activa y la gestión constructiva de conflictos son herramientas clave para cultivar este respeto. También resaltamos el poder de las tradiciones y rituales, así como el reconocimiento de los límites individuales, para fortalecer los lazos familiares. Y finalmente recordamos que la construcción de un ambiente familiar basado en el respeto es un proceso continuo que requiere intencionalidad, paciencia y un compromiso con la empatía y la reciprocidad. De verdad, gracias de todo corazón por acompañarnos en esta reflexión. Espero de verdad que lo que hemos compartido hoy les haya sido útil, les haya inspirado o les haya dado nuevas ideas para aplicar en sus propias familias. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Qué significa para ustedes el respeto en la familia? ¿Qué estrategias han implementado para fomentar esa conexión y esa felicidad? Por favor, no duden en compartir sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad y nos ayuda a todos a aprender y crecer juntos. Y si este vídeo les ha gustado y lo encuentran valioso, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que creen que podrían beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de nuevo a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.